Así que el día de hoy vamos a estar hablando de algo que se llama no temas. Obviamente estamos hablando del miedo, pero no quiero hablar del miedo, quiero hablar acerca de no temas. Porque el punto no es de qué estamos corriendo, es nuestra respuesta a lo que nosotros tenemos que hacer con eso. Entonces, todos aquí en algún momento hemos sentido miedo de alguna manera. Todos hemos tenido alguna situación que nos ha causado miedo, alguna persona que nos ha causado miedo, alguna cuestión, alguna experiencia que nos ha causado miedo. Inclusive hay experiencias que nos han marcado tanto que todavía nos dan miedo. Inclusive algunos aquí, por muy grandes que estemos, jóvenes adultos, todavía nos da miedo la oscuridad. Y no le hagan porque todos corremos después del baño y apagamos la luz rápido, ¿eh? O la prendemos rápido. Entonces, algunos no le tienen miedo a la oscuridad, pero le tienen miedo a las cucarachas, por ejemplo. Y si son voladoras, cálmate, peor aún. Algunos le tienen miedo a lo mejor a, no sé, a las alturas. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, usualmente nuestro miedo no es necesariamente a algo, es más bien a las consecuencias o a lo que pasa después. Ejemplo, ¿cuántos le tienen miedo a chocar en automóvil? Bastante básico, ¿eh? Si alguien choca, tú no tienes miedo a chocar, tienes miedo a lastimarte. Tienes miedo a todo el rollo que después sigue de seguro y hay que llamar a la policía, pagarle o que me paguen y a ver si me pagan y a ver si pago. No, hay que pagar, hay que pagar. Entonces, el punto es, todas las consecuencias o el proceso que pasa es a lo que en realidad le tenemos miedo. ¿Okay? Les hago una pregunta. Si fuéramos de hule, o sea, nosotros, si nos golpeáramos y no tuviéramos dolor, ¿le tendríamos miedo a chocar? Pues no. ¿Le tendríamos miedo a aventarnos de un avión? No. ¿Por qué? Porque en realidad no hay en realidad consecuencia. A lo que le tenemos miedo es a las consecuencias o al dolor que pueda hacer, que pueda causar eso. Entonces, hoy por hoy, y vamos a ser bien honestos, el miedo es algo que lo está usando mucho nuestra sociedad. El miedo se propaga por diferentes cuestiones internamente aquí en Estados Unidos, por muchas situaciones externamente de este país también, cosas que están pasando en el mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos acceso a medios de comunicación y los medios de comunicación creen que al decirnos las malas noticias comunican, pero no, al decirnos las malas noticias nos alteran, que es más bien lo que pasa. Pero también se ha encontrado que a través del miedo es fácil controlar. Inclusive, cuando éramos niños, le teníamos más miedo a nuestra mamá o papá que nos decía, no te vayas a subir ahí, porque si no, o sea, le teníamos más miedo a la cueriza que nos iban a dar que a la subida, en realidad. O sea, en realidad no era tanto. Inclusive, hasta hoy por hoy, vivimos a veces en situaciones donde en realidad no le tenemos miedo a cualquier acción, le tenemos miedo a quien nos va a venir a regañar. Entonces, ese baile de miedo, vamos a decirlo así, no es en realidad lo que pasa, sino a las consecuencias o a quién nos puede causar dolor. Y entonces, yo empecé a hacer aquí un análisis en cuanto a esto, porque aún que nuestra sociedad usa el miedo para mantener el control de todos, también sabemos que nuestro enemigo espiritual usa también el miedo para no dejarnos activar nuestra fe, y lo que tenemos que hacer no lo hacemos. También sabemos que nosotros mismos tenemos miedos propios y eso también nos detiene, pero a final de cuentas, aún así, con todos esos miedos, con todas esas cuestiones, en la Biblia encontramos instrucciones constantes, vez tras vez, que dice, no temas. No temas. Dios le dice a varias personas en la Biblia, no temas. Dios nos dice a través de la palabra de Dios en diferentes lugares, no temas. Ahora, por ahí hay un dato de que en la Biblia la palabra o la frase no temas y sus diferentes versiones están alrededor de 365 veces en la Biblia, lo que nos daría a entender que es una para cada día. No se sabe si ese dato es totalmente confirmado, porque depende la versión, la traducción, el lenguaje,
es más o menos así. Pero lo que sí es verdad, totalmente, es que todos los días nos podemos agarrar de la promesa y de la instrucción de parte de Dios que dice no temas. Eso sí, si hay uno para cada día, quizás, pero donde sí nos podemos tomar de la mano y de la promesa es de que Dios está con nosotros, porque su promesa es no temas porque yo estoy contigo. Esa es la promesa, es la instrucción con promesa. Entonces, hay varias cosas aquí que básicamente traen este tema del miedo y lo categorizan y lo hacen más básico. Entonces, por ejemplo, todos, absolutamente todos, le tenemos miedo al peligro físico, al dolor, a lastimarnos y sus consecuencias, lo acabamos de hablar. Pero también hay otros miedos que son muy importantes, que nos afectan y nos afecta nuestra vida en general dependiendo de cómo reaccionemos a esos miedos. Ejemplo, nosotros le tenemos mucho miedo a no ser aceptados. Todo el mundo le tiene miedo a no ser aceptado. Usualmente, casi los problemas de jóvenes, casi todos, tienen que ver con que querían ser aceptados en algún grupo, en alguna escuela o con una cierta persona. Y dado a que no querían perder a esa persona o perder que esas personas los aceptaran, hacían cosas que usualmente ellos no harían. Algunas de ellas no son muy buenas que digamos. La mayor parte de las personas que entran en vicios entraron en el vicio con alguien. Literal. No porque ellos querían, voy a ver, hoy se levantaron un día y digo, hoy me quiero drogar. No, en realidad no conozco a nadie, nunca he escuchado a nadie que haya dicho eso, a menos que ya tenga el hábito y bueno, es otra cosa. Pero, aquella persona que por primera vez lo intentó, usualmente es porque había alguien más ahí que le dijo, toma prueba, y a lo mejor no le hizo la lucha, como que no fue como que, tienes miedo, a lo mejor no dijo nada más dijo, no, toma prueba. Y él dijo en su mente, híjole, si no pruebo, me va a ver mal, ya no me va a invitar, empieza toda la cuestión, entonces, bueno, dale pues. Y pum, empezó. Usualmente los diferentes comportamientos que tenemos nocivos hacia nosotros vienen usualmente porque queríamos ser aceptados o teníamos miedo de que no nos aceptara alguien o algo. La otra, que está también muy ligada a esa, es tenemos miedo a no ser suficiente. Este es un miedo muy bravo, porque todos queremos la aprobación mínimo de la gente que amamos. Y que las personas que están cerca de nosotros, familiares, personas a que admiramos, respetamos, que también nos admiren y nos respeten. Eso es común. Pero cuando no tenemos esa reacción de ellos, lo que termina pasando es que pensamos que somos nosotros los que no somos suficientes y por eso la respuesta de esa persona hacia nosotros. Dios va a decir algunos problemas más grandes de los adolescentes. Usualmente, en cuanto a esto, es que usualmente ellos se creen insuficientes en cualquier lugar a que van, y como se sienten insuficientes, empiezan a hacer cosas como todos los demás. Pero una de sus peleas más grandes en adolescentes es que todos quieren ser ellos. Como que no, yo soy original, yo soy yo. A mí nadie me va a decir quién soy. Yo soy yo. Pero casualmente todos los adolescentes dicen yo soy yo, pero se visten igual, escuchan la misma música, se peinan igual. Pues solitos entraron al juego de la copia y no es porque ellos no sean ellos, es porque al no sentirse suficientes con su propia identidad, quieren quedar bien con otros. Y al no sentirse suficientes, quieren encajar, sea bueno o sea malo. Creo que aquí todos ya pasamos la adolescencia. Entonces, entendemos esa cuestión. Pero vamos a decir, el clavo más grande, el miedo más fuerte que tenemos como humanos es a no ser amados. Todo lo que acabo de decir se resume en que tenemos miedo a no ser amados. De alguna u otra manera, ese amor y ese cariño
Lo queremos recibir y queremos saber que alguien nos ve con ojos de amor, que alguien se interesa por nosotros y que nos ama. Puede ser un amor paternal, maternal, de pareja, amistad. Puede verse de muchas formas, pero uno de los peligros más grandes es que una persona crea que no es amada, porque una persona que cree que no es amada y tiene un miedo a eso y se da cuenta que de acuerdo a él o a ella no se cree amado, ahí empiezan los problemas de ¿vale la pena existir? ¿Vale la pena estar aquí? ¿Vale la pena seguir si nadie me ama? Usualmente las personas que padecen por depresión, de alguna u otra manera, llegas al punto en las conversaciones con ellos que el núcleo o lo más que resalta en su corazón, por la cual se sienten tan solos, tan desprendidos de la sociedad o de sus familiares, es que no se sienten totalmente amados y quisieran. Y el miedo es, como nadie me ama, entonces en realidad no vale la pena vivir. Pero bueno, yo quiero aquí tengo aquí un versículo para ti. Lo has escuchado, muy probablemente, y me imagino que los que tienen ya tiempo en la iglesia lo han escuchado, te lo aseguro. Es 2 de Timoteo 1:7. Y dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Una vez más, sino de poder, amor y autodisciplina. Y la verdad es que aquí quiero hacer énfasis en varias cositas en este versículo porque nos dan claves de cómo vencer ese miedo. Porque los miedos son naturales, pero también son emociones. El miedo es una reacción a algo. Como ya te dije, no ser aceptado, no ser suficiente, no ser amado, pero todas esas son ideas que uno mismo tiene y que quizás mentiras que uno mismo se ha creído, por lo cual ese miedo hace que hagamos cosas que no necesariamente haríamos si supiéramos que somos aceptados, si supiéramos que somos suficientes y que somos amados. Si ese fuera el caso, el miedo en realidad se disiparía. Seríamos totalmente diferentes. Podemos ser totalmente diferentes. Y entonces, aquí quiero hacer énfasis en esto. Aquí dice en el versículo: pues Dios no nos ha dado. El primer argumento aquí es: Dios no nos dio. La Biblia dice que Dios nos ha dado muchas cosas, pero algo que no nos dio, algo que Él no está en esa ecuación y no apoya porque Él mismo no nos los ha dado, es un espíritu de temor, ni timidez. La timidez y el temor van de la mano usualmente, porque una persona que tiene temor usualmente es también un poco tímida. No me refiero a unas cuestiones de personalidad. Una cosa es ser introvertido, que eso es que a ti te gusta más bien estar contigo mismo y está bien y no necesitas estar en todas las fiestas, más bien te gusta tu paz, te gusta tu tranquilidad, tu camita, tu televisión, tu libro, está bien, no hay ningún problema. Eso es ser introvertido y está excelente. Y los que son extrovertidos también está excelente. A ustedes les gusta el ruido, la fiesta, la música, y digo ustedes porque yo soy uno como ustedes. Nos gusta la fiesta, el bochinche, nos gusta el guateque, decimos en México, nos gusta todo lo que tenga que ver con ruido y gente. ¿Por qué? Porque el extrovertido recibe su energía o su motivación la recibe de otra gente. Le gusta estar con gente porque se siente vivo con otra gente. Y el introvertido le gusta estar sin gente porque se siente vivo y en paz sin gente. Y está bien, hay para todo. Pero eso tiene que ver con personalidad. Pero cuando tiene que ver con miedo y timidez, miedo es aquella cosa que tú sientes, obviamente, que hay un peligro y que no quieres acercarte y más bien te paraliza. Pero timidez es esa duda, como que ¿le hablo o no le hablo? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? Es esa indecisión. Esa timidez es como que voy avanzo pero no avanzo, y hasta cierto punto a veces parece que es como si alguien estuviera no nomás paralizado, pero como que no le entra la luz, como que tiene un cortocircuito.
como que no le está entrando bien la señal, entonces como que se quedó ahí pegado y luego va para atrás y otra vez como que quiera, se vuelve a quedar pegado, así. A mí estuvo teléfono sin wifi, que entra y sale, una llamada así, igualito. Tiene que ver no necesariamente porque no le entra la señal, es porque no le entra la valentía. No se está ejercitando la valentía. Y la valentía no nada más es también una emoción, es una decisión. Entonces, me da mucha curiosidad que la valentía también es una decisión, porque este mismo versículo dice eso. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Si Dios dio ese espíritu de poder, ¿de quién viene ese poder? De Él. Y no hay manera de saber, o más bien, no hay manera de experimentar un poder que viene de Dios a menos que conozcamos a Dios. Por eso, agarrándonos de su mano y de lo que Él dice quién somos, también entendemos que nos dio un espíritu de amor. Porque una vez que entiendes que eres lo suficientemente valiente para creerle a Dios, después eres lo suficientemente, estás lo suficientemente despierta para entender que como Dios te dio ese poder, te lo dio porque te ama. Entonces te sientes amado. Y no nomás te sientes, eres amado. Dile a la persona que tienes junto, eres amado, eres amada. No debe haber duda. Ahora, si lo sentimos o no, eso es otra cosa. Pero que eres amado y amada, eso es verdad. ¿Ok? Y entonces, ya estoy terminando con este mensaje porque tengo otro. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron? ¿Se iban a escapar? No, ya se tardó. No, terminamos. Sino de poder, de amor y autodisciplina. Autodisciplina quiere decir que yo escojo someter mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, si es necesario, a un régimen o a una disciplina literal, o a una cuestión, una serie de acciones que me van a hacer que yo sea mejor. Y ese es un poder que Dios dio. En nuestro mundo es como que, es que tienes que ser disciplinado porque pues es que tú tienes que hacerlo y tienes que pensarlo y tienes que visualizarte. La gente que es así de motivación dice, visualízate en el gimnasio. Visualízate flaco o flaca, así como. Y entiendo lo que están tratando de decir. Están diciendo, ten una meta, quieres llegar. Vete en tu mente, quieres tener una imagen de a dónde quieres llegar. Esa parte la entiendo, pero visualizar es una cosa, tener el poder de autodisciplina es otra. Y muchas veces la palabra de Dios dice que tenemos, que a veces, bueno, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos da el querer como el hacer. O sea, básicamente Dios nos da lo que queremos, pero también nos da el poder para poder hacerlo. Entonces no tiene que ver con motivación. La motivación y tener objetivos y metas está muy bien, pero va más allá de eso. Es que nosotros podemos creer que Dios tiene el poder para darnos a nosotros una nueva mentalidad, una nueva disciplina en nuestra vida, una nueva manera de ver que somos suficientes, somos amados, somos aceptados, y como somos tal cosa, no debemos tener miedo. Y como no debemos tener miedo, podemos elegir con valentía las cosas que tenemos que hacer por nuestro bien. Nadie nos pone una pistola en la cabeza o nos hace y nos forza a tomar buenas decisiones. Todos sabemos las buenas decisiones que hay que hacer como humano. Son facilitas. Comer sano, descansar, hacer ejercicio, darle un beso a su mamá. No, es cierto. Las tres usualmente son hacer ejercicio, dormir bien, comer sano. Ya, así funciona el cuerpo. Pero ¿cuántos las hacemos? Constantemente. Mejor ya ahí me voy. Ahí lo vamos a dejar. Yo estoy ahí también. Es una cuestión de aprender. Pero sí podemos. Entonces, voy a terminar esto y cerrar aquí con esto. Una cosa son los miedos internos y otra cosa son miedos reales. También no voy a ignorar esas cosas. Hay miedos reales.
Estamos viviendo en situaciones políticas bastante fuertes. Puede que haya miedos reales en nuestra vida. ¿Y sabes qué? No culpamos. Pero una cosa es que tengamos miedo y otra cosa es que operemos en miedo. Puedo sentirme nervioso, pero la palabra de Dios dice que sea fuerte, que sea valiente. Esa es una decisión. Puedo sentirme un poco, a lo mejor temeroso por salir, pero también Dios dice que va conmigo a donde quiera que vaya. Entonces es una cuestión de, literal, confiar. Y lo bueno es que estoy ahí entrando al siguiente mensaje. Ahí está la entrada, ¿ok? Pero antes de entrar ahí, rapidísimo, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, levanta tu mano derecha. Cualquier miedo que tengas, que no tienes resuelto, miedo del futuro, miedo del presente, miedo de algo que pasó. Primero quiero que sepas, porque la palabra de Dios lo dice, que eres aceptado y aceptada. Él te aceptó. Número 2, eres suficiente, tan suficiente que Cristo murió por ti. Él dijo, tú vales tanto que mereces que yo muera por ti. Hasta cierto punto. No por lo que hiciste, sino por quien yo te hice. Y número 3, esa es la prueba más grande de que eres amado y amada. Y también que Dios está contigo a donde quiera que vayas. Así que en el nombre de Jesús, cualquier miedo que podamos tener, real o imaginario, o del qué será o qué tal si, en el nombre de Jesús es reemplazado por la paz de Dios. La paz de Dios, que tu palabra dice, Señor, que la recibimos y no la entendemos. Sobrepasa el entendimiento humano. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a que entendamos que el miedo es solamente una reacción a algo que pensamos o creemos que estamos pensando. Y entonces queremos decidir que tú nos has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Entonces dile a la persona que tienes junto, confiemos. ¿Y sabes por qué? Porque de lo que se trata esta parte de confiar es de superar la adversidad. Necesitamos superar la adversidad, pero nosotros no la superamos de la misma manera. Nosotros no superamos la adversidad como lo hacen otras personas. La manera que otras personas superan la adversidad es con mentalidades de, por ejemplo, en México somos muy echaleganistas. Lo que quiere decir es échale ganas, no pasa nada, échale ganas. Y eso es una manera que nosotros tenemos culturalmente de salir de la adversidad. Que con trabajo, que con esfuerzo, que con dedicación podemos quitar nuestros problemas. Y en algunas ocasiones es verdad. En algunas cosas puede ser verdad y con el tiempo. Pero aquí tiene algo diferente todavía. Porque hay algunos momentos que fueron causados por decisiones nuestras. Y las adversidades que hemos vivido o estamos viviendo tienen que ver con decisiones que nosotros cometimos, que no debíamos hacer. A lo mejor sabíamos que estábamos cometiendo un error, o a lo mejor no sabíamos, pero a final de cuentas recibimos las consecuencias de nuestras acciones. Y ciertas adversidades nosotros tenemos cierto control sobre ellas. Si yo voy demasiado rápido en el freeway y me falla el volante, hay una probabilidad de que la consecuencia sea que tenga un accidente. Nadie me puso en esa consecuencia o nadie me puso en esa adversidad más que yo. Entonces, parte de superar las adversidades es de poder aceptar nuestros propios errores y ser honestas. Hay cosas que nosotros hicimos, cosas que nosotros dejamos de hacer, o que hicimos de más, que no medimos. Somos humanos, nos equivocamos, pero hay que aceptar y ser lo suficientemente valientes para decir, esta adversidad no es el enemigo, fui yo.
Y esa es parte de mi responsabilidad. La otra es que, vamos a ser bien honestos, hay algunas cosas, algunas adversidades que están totalmente fuera de nuestro control. Hay cosas que pasan. Vivimos en un mundo caído, donde hay oscuridad, donde hay maldad, donde hay personas que están viendo solamente por su propio bienestar y se les olvida que vivimos en un mundo con más gente. Y al olvidarse eso, toman decisiones que afectan a muchos, pero no a ellos. La realidad es que no vamos nosotros a parar nuestra vida por las cosas que nos hayan pasado, que sean nuestra culpa o no. Todos aquí hemos pasado adversidades que no tienen nada que ver con nosotros. Fue algo, fue alguien, fue una situación, pero este versículo que quiero hablarte lo dijo mismo Jesús cuando estaba aquí. Y dice así Juan 16:33. Dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando dice aquí la paz, lo mencionamos hace un momento en la oración, es la paz que el mundo no entiende y no conoce. Porque inclusive cuando uno cree y tiene una fe tan grande en Dios, puede estarnos pasando cosas muy fuertes, pero nuestra actitud es diferente. Y cuando eso pasa, la gente alrededor dice: pero te está pasando algo muy fuerte, ¿por qué estás sonriendo? Es que, primero, la paz no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Por eso Jesús dijo: para que en mí tengan paz. Así como Dios es la fuente de valentía, Dios también es la fuente de paz. Dios también es el origen de la paz. Su Espíritu Santo es aquel que nos contagia esa paz. Pero no vamos a poder tener oportunidades de experimentar su paz si todo está tranquilo. Porque una cosa es estar tranquilo y otra cosa es tener paz. Estar tranquilo es que la vida está regular, ahí voy. Ni muy, ni tan. Hay cosas buenas, hay cosas más o menos, pero vamos tranquilos. Pero paz es estar en medio de una adversidad, es estar en medio de alguna tormenta y dentro de uno saber: Dios tiene el control. Y mi paz y mi manera de percibir la vida no tiene que ver con lo que me está pasando afuera, tiene que ver con quien opera dentro de mí. Eso es lo que es confiar. Por eso esta parte de este mensaje, o este mensaje, se llama confíen, porque viene de este versículo que dice: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendremos problemas, en el mundo habrá cosas injustas, en el mundo habrá gente quizás abusando de otra porque tiene poder y porque cree que lo puede hacer. Primero tengo que decirte algo: es muy fácil enojarse con otros por sus malas acciones cuando a nosotros nos causó dolor, pero nosotros también le hemos causado dolor a otras personas a veces sin darnos cuenta o sabiendo. Lo que pasa es que nos enojamos cuando nos duele a nosotros. Pero ser cristiano es entender que cada persona está en su propio proceso. Cada persona está lidiando con su propia humanidad y Dios muy probablemente les está enseñando a esas personas. En algún momento les va a tomar y pedir cuentas de aquellas cosas que hicieron, porque eso también es parte de lo que hablábamos anteriormente. Ellos también tomarán responsabilidad por lo que hicieron y el dolor que causaron, y querrán la misericordia de Dios, porque cuando nosotros nos hemos equivocado, hemos querido misericordia. Si nosotros podemos confiar en un Dios que nos ama tanto, que nos ha perdonado, también debemos extender gracia a aquellos que a lo mejor no saben, pero en algún momento llegará esa oportunidad para que puedan ver
que lo que hicieron estuvo mal. ¿Esto quiere decir que tenemos que dejarnos de cualquier persona y tener? No, somos amados, somos aceptados, somos hijos de Dios, tenemos dignidad y también hemos escogido ser valientes. Y cuando a veces ser valiente quiere decir poner ciertas líneas y ciertos lineamientos, ciertos parámetros de respeto que no debemos dejar que otras personas pasen. Hay que ser claros en esto. No podemos dejar que nada más nos pisoteen, pero también tenemos que entender que si en algún momento lo hemos vivido, tiene que ver porque esas personas no han entendido y no tienen a Dios en su corazón, aunque digan que lo tienen. Pero eso no nos corresponde a nosotros. No es mi trabajo ser Dios y ver quién tiene a Dios y quién no. Mi trabajo es saber que yo confío en Dios y lo que a mí corresponde, yo respondo por mi corazón y por quien yo soy. Yo quiero acercarme a Dios porque yo quiero hacerlo, no por miedo, no solamente porque arregla mis problemas, sino porque quiero entender quién es Él. Y eso solamente lo puede hacer alguien. Y si tú estás en esa situación también donde quieres acercarte a Dios, es porque has entendido que eres amado y te puedes acercar. Entonces, ¿cómo superamos la adversidad? La adversidad primeramente es entendiendo que solo en Dios encontramos paz, que las adversidades están para enseñarnos algo de nosotros, del mundo, de otras personas y de Dios. Las adversidades también nos enseñan quién Dios es. Todos los ejemplos en la Biblia de adversidades que vivieron, si no hubiera sido porque el pueblo de Israel estaba literalmente acorralado frente al mar, con un ejército detrás a punto de ser destruido completamente, sin eso no se hubiera abierto el mar, porque no había necesidad para que el mar se abriera. Lo que pasa es que los desafíos y las adversidades empujan a que nosotros creamos, y cuando nosotros creemos vemos el poder de Dios. Cuando vemos el poder de Dios, nuestra fe crece. La otra es, tenemos que activar la fe, y activar la fe quiere decir confiar. Necesitamos confiar que Dios tiene algo más grande que lo que estamos viendo en el momento. A lo mejor puedes decir, bueno, es fácil para ti decirlo porque pues tú no estás en la situación en la que yo estoy. Quizás, pero yo he tenido mis propias situaciones y me ha tocado tener que confiar. ¿Y sabes qué? Muy probablemente siga teniendo situaciones y voy a tener que seguir confiando. Pero es que ese es el proceso del humano y el proceso del cristiano. No caminamos solos, confiamos que Dios camina junto a nosotros. Y lo último, que es lo más importante de todo esto, vencemos y superamos las adversidades tomándonos de esta promesa: yo he vencido al mundo. Él venció al mundo y todo lo que va con él. Venció al mundo quiere decir que venció el miedo, venció la angustia, venció la depresión, la ansiedad, la soledad, venció aquellos momentos donde uno no se siente uno mismo, venció esos momentos donde la mente es tan fuerte y grita cosas tan duras contra uno mismo. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y autodisciplina, y también tenemos el poder para callar cosas que no vienen de Él. La valentía tiene que ver con poder hablarte a ti mismo y hablarle a los demás y a tu situación de que tú eres hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo o hija de Dios, lo que Dios dice es lo que pasa. Y si Dios dice que tú eres amado y no estás solo, aunque estés en un cuarto tú solo, no estás solo. Pero eso solamente nos toca creerlo y activar esa fe y saber que Él ha vencido esos momentos porque Él mismo los llegó a pasar. Entonces, una cosa es superar la adversidad y la otra es entender que el miedo no nos debe limitar. Por miedo no paramos. Paramos cuando Dios dice que paramos. Por miedo no
nos detenemos cuando Dios dice, detente. Y a veces ocasiones donde uno no sabe para dónde va. Y ¿sabes qué? Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas así, donde no sabían para dónde iban. Literal, Dios les dijo, camina. ¿Para dónde? Tú dale. Y caminaron. Pero es muy similar a lo que dijo un pastor que se llama T.D. Jakes, que dice así: Dios inventó el GPS o el navegador o el mapas, el Google Maps, lo inventó antes que cualquier persona. Y la razón por la que él dice eso es porque dice, cuando uno está caminando en la vida, usualmente cuando tú pones una dirección te muestra la línea donde tienes que seguir y vas y tú la sigues hasta que es momento de virar. Y cuando ya estás cerca de voltear para el lado, entonces habla la cosa esa que a veces asusta, que dice para la derecha o para la izquierda. Pero mientras no escuchas nada, ¿qué quiere decir? Siga adelante hasta que escuches que hay que moverse. Y eso fue lo que le pasaba al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó a Josué. Eso fue lo que le pasó a David. Eso fue lo que le pasó a todos los personajes de la Biblia. No seguían moviéndose en la dirección que Dios les decía hasta que escuchaban que era tiempo de cambiar de dirección, de parar, de ir de un lado a otro. Nosotros tenemos el mejor navegador del universo. Y si Él sabe a dónde vamos y que a donde nos quiere llevar es un gran lugar, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tememos? Porque no hemos aprendido a confiar. Vamos a confiar. Vamos a confiar en Él. Así que, como este es el segundo mensaje, esto lo vamos a volver a hacer. Por favor, cierra tus ojos. Y esta vez yo voy a orar por ti, pero solo tú sabes ciertas situaciones y adversidades en las que tú tienes que aprender a confiar, que yo no sé y no voy a pretender que las sé. Cosas familiares, cosas personales, cosas de trabajo, quizás financieras, yo no sé. Pero hay situaciones que cada uno está pasando. Y si tú no estás pasando ahorita por un momento de adversidad, bendito Dios, disfrútalo, ten paz y ora por otros. Pero el que sí está pasando, quiero que sepas que Dios es tu ayudador, que Dios es tu fortaleza, que Dios es aquel que te salva, que Dios camina contigo, que Dios sabe el final y el final es bueno. Y aunque parece que este episodio es un valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás conmigo. Y además, si hay dolor, Él es aquel que sana, que conforta, que renueva, que reconcilia, es aquel que levanta. Así que en el nombre de Jesús te doy a ti en este momento que me estás escuchando para que tú le entregues a Dios esa situación. Señor bendito, en este momento te entregamos toda situación que nos aflige, que quizás nosotros hemos causado o quizás no, pero lo cierto es que hay una adversidad y primeramente te la entregamos en tus manos y te decimos, no es nuestra, te la doy a ti para que tú trates con ella. Quiero confiar en que tú eres más poderoso que yo. Quiero confiar en que tú tienes planes para mí, de los cuales yo no los entiendo, pero sé que tú navegas conmigo y tú eres el mejor navegador de la historia. Que tú entiendes mi final antes de lo que yo pueda saber. Y aunque ahorita quizás la ruta se ve bastante fea, yo quiero confiar que tú tienes un plan para esto. Y yo sé que tú vas a mostrarme el camino, que tú vas a mostrarme la salida, que tú vas a mostrarme lo que yo tengo que hacer. Pero también, mientras me lo dices, esperaré fiel en ti, confiando que tú tienes un plan y tienes una salida.
quiero agradecer, Señor, de antemano por tu poder mostrado en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo te quiero dar gracias porque tu palabra dice que antes de que nosotros pidamos, tú ya sabes cuáles son nuestras peticiones. Nos quieres escuchar, porque como hijos quieres escuchar nuestra voz. Pero tú ya sabes de lo que carecemos, tú ya sabes lo que necesitamos y queremos confiar plenamente en ti. Hay algunos de ustedes que han estado aquí solamente una vez, esta es su primera o segunda vez, y quizás todo lo que estoy diciendo tiene un poco de sentido, pero a lo mejor no. Y así todos con sus ojos cerrados, yo te quiero invitar a que tú invites a Jesús a tu corazón y a tu vida. Él murió por ti para darte este poder, para darte esa paz, para ayudarte a confiar y decirte que te ama y que vales muchísimo. Aunque para la sociedad a lo mejor seas totalmente invisible, para Él no, para su iglesia no. Eres un miembro digno del cuerpo de Cristo, y para ello te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo, que es súper sencilla, pero se hace con fe y creyendo. Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento y te pido que entres a mi corazón. Hay muchas cosas que no entiendo y no sé cómo caminarlas, pero yo sé que si tú estás conmigo, tú me enseñarás y me dirás a dónde tengo que ir. Te pido que me ayudes a ver la vida como tú. Te pido que seas tú el que dirija mis pasos. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para poder seguir un camino de paz y de poder, donde confiando en ti hay un futuro y una esperanza. En tu nombre te lo pido. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que vence y ha vencido y venció todo lo que este mundo nos tira y tira contra nosotros. Creemos que tu palabra es poder. Creemos que tu palabra tiene todo lo suficiente para nosotros aprender cómo vivir en esta vida. Y que aquellas cosas que no entendemos, si te las damos a ti, como tú le dijiste a uno de tus discípulos, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y en eso confiamos también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dile a la persona que tienes junto: va a estar bien. Va a estar bien. Vamos a estar bien. Confía. Confía.